Se suma a esta mesa de trabajo, como todos los días, mi querido Víctor Ronquillo. ¿Cómo estás, Jonah? Buenas tardes. El tema de ¿Qué tal? Cienfuegos sigue. Buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, bien, Jonah, por aquí, ¿no? Sorteando el frío, como decía ayer. Exacto. Sí, el tema de Cienfuegos me parece que estará sobre la mesa un buen rato, pero a mí me parece importante, hoy coincide, o es una coincidencia que se hace obligada la presencia de las Fuerzas Armadas en la mañanera. De hecho, es el día de mañana cuando se daba el reporte mensual de seguridad. Sí. Se dio hoy. Y bueno, a mí, mira, yo creo que hay una lectura que tendríamos que hacer sobre el caso Cienfuegos que está relacionada con este diagnóstico de la delincuencia, de la incidencia delictiva, de la criminalidad que se da mes con mes. Y esa lectura tiene que ver con lo que podemos considerar las estructuras criminales. Desde la época en que se libra un macrojuicio en Italia sobre la mafia, Exacto. se pone en claro que el crimen organizado no puede operar sin la corrupción. Y sin el amparo del poder político. Sin la corrupción política, precisamente, ¿no? No puede operar si no lo hace bajo la sombra de la corrupción política. Entonces aquí, desde esa perspectiva, la gran pregunta es si las instituciones mexicanas de hoy, la Fiscalía General de la República, los instrumentos para llevar a cabo la investigación, si el Ministerio Público, si los instrumentos necesarios para llevar a cabo el juicio, ¿no? Las distintas cortes están preparadas para enfrentar a esta estructura criminal, que es una estructura criminal con un enorme poder político y con un enorme poderío económico. Y que se ha filtrado a todas las estructuras y niveles de gobierno. Claro, esto suponiendo, ¿no? Presuponiendo que hay índices de culpabilidad en la investigación realizada por las agencias de Estados Unidos. Difícilmente un juzgado en Estados Unidos, un gran jurado, va a considerar el equivalente, ¿no? A librar a una orden de aprehensión si no hay elementos que puedan ser determinantes en términos de la presunta culpabilidad de alguien, ¿no? Las instituciones en Estados Unidos en este ámbito funcionan con mucha nitidez. Sí. Hay algo que es importante, bueno, ahora están empañadas, por supuesto, ¿no? Sí. Hay algo que es muy importante también señalar. El fiscal que presenta el caso ante la juez señala que las pruebas son sólidas. Lo declara, ¿no? Y me parece que esto es determinante. Y la juez señala que es muy importante el considerar que la investigación en México y las autoridades mexicanas llevarán a cabo este proceso con la claridad, ¿no? Lo dice de otra manera, estoy parafraseando, pero se refiere a eso, ¿no? Es un voto de confianza a las instituciones mexicanas. Y la pregunta aquí iba a ser, antes que nada, ¿por qué digo que se empaña esta instrucción o esta procuración de justicia en Estados Unidos? Porque esto sucede en las películas y lo hemos visto muchas veces. En ocasiones los intereses políticos están por encima de la ley. De la justicia. Este es el caso. Exactamente. Este es el caso. Porque aunque se diga que el delito cometido o los delitos cometidos, presuntamente cometidos por el general Cienfuegos, se llevaron a cabo en suelo mexicano, la incidencia de esos delitos se da en Estados Unidos. Entonces es un argumento jurídico endeble, ¿no? Exactamente. Y bueno, y la jueza lo dejó muy claro, las palabras fueron muy claras. Está por un interés superior de política exterior, ¿no? Esas fueron las palabras. Ahora, Ricardo Rafael escribe Cienfuegos y el riesgo del carpetazo, Raimundo Rivapalacio, las cosas no han terminado, Héctor de Mauleón, las primeras palabras de Cienfuegos, pero Jorge Cepeda Patterson, que es un periodista que ha estado muy cercano a la 4T, lanza un texto hoy en donde creo que coincidimos varios, en donde hay más preguntas que respuestas, en donde pregunta, bueno, pues a partir de aquí es, pues, ¿qué se negoció? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si no se enjuicia finalmente al general Cienfuegos por las razones que sean? No se encontraron evidencias, etcétera, etcétera.
¿Caerá México en descrédito ante Estados Yo creo que hay Unidos? dos niveles, ¿no? Yo creo que hay dos niveles. Yo leí el texto de Cepeda Peterson también. Hay dos niveles. Un nivel tiene que ver, sin duda, con lo que podemos considerar la voluntad política por parte de la más alta instancia de poder en México, que es la Presidencia de la República. No hay duda que hay voluntad política de llevar adelante esta investigación al precio que pueda considerarse, ¿no? Uh-huh. O sea, lo otro que también me parece que es determinante es, bueno, esa voluntad política será capaz de ir en contra de la corriente de muchas instancias que lamentablemente padecen de manera terrible la corrupción. Esta inercia, ¿no? Esta inercia, anquilosadas brutalmente, ¿no? Pero bueno, hay otro elemento que vale la pena señalar en relación al caso Cienfuegos, ¿no? ¿Quién gana y quién pierde? ¿No? Yo creo que eso es muy importante señalarlo. Es difícil, ¿no? Finalmente lo hacemos para el análisis, y el análisis de la tele que tiene que ser rápido, ¿no? De la televisión. Sí, sí, sí. Bueno, a mí me parece que sin duda pierde la Procuración de la Justicia en Estados Unidos. Es un golpe a esa Procuración de la Justicia, a su nitidez. Pierde de alguna manera también lo que podemos considerar la gestión política y la influencia política de la DEA, ¿no? Ve reducidas sus posibilidades. Pierde también algo que puede ser y está en riesgo de perderse, la credibilidad que puede tener la 4T en relación a este caso, que va de la mano con otros casos, ¿no? Lo que platicábamos un poco ayer, ¿no? Claro, ¿quién gana? ¿Quién gana? Bueno, a mí me parece que gana, y esto sí hay que decirlo con todas las reservas, ese sector más conservador, más oscuro, sospechosamente vinculado a grupos de crimen organizado y que está incrustado en el ejército mexicano, en las Fuerzas Armadas. Esto no puede ser negado, ¿no? Hace 10 años, por lo menos 10 años, que las distintas agencias de Estados Unidos no trabajan de manera recurrente con el ejército. Han preferido tener de socio a la Marina, lo hicieron a lo largo de la guerra del narco, ¿no? Entonces es realmente un tema que da para mucho, pero me parece que coincido con Cepeda Peterson, hay muchas más preguntas que respuestas en este momento. ¿Y cómo acaba, ¿no? En el aire, cuando ¿no? dice, el presidente ha dicho que esto no es un triunfo de la impunidad? Veremos. Me parece que a eso hay que apostarle, ya lo decíamos ayer, no debe ser un camino para la impunidad. Lo otro, a mí me parece que también es falso considerar que las instituciones mexicanas se ven seriamente en riesgo por este hecho. No. El general Cienfuegos actuó de acuerdo a sus propios intereses, claro. Y resulta culpable, y obviamente pues sí creo que hay elementos de sospecha para considerar que fue así. Pues habrá que ver entonces esto, como dice Raimundo, las cosas no han terminado. Hoy volvemos a tener muchísimos artículos y columnas sobre este tema, y creo que seguiremos hablando de este tema mucho tiempo más todavía, Vic. Yo creo que sí, que así será, y bueno, pues ahí estamos. Lo otro, simbólicamente hoy llegan a la conferencia de prensa mañanera las Fuerzas Armadas en pleno. Exactamente, llegan fortalecidos. Y lo que platicábamos ayer, o sea, el general Cienfuegos como Lozoya, directito y sin escalas a su casa. Aunque hay una... Bajo ciertos, sí, bajo claro, sí. Pero llegan a su casa. Sí, llegan a su casa, pero yo insisto mucho en esto, ¿no? Sí creo que se llevará a cabo una investigación, quiero creer que esa investigación llegará a las últimas consecuencias, y creo que hay una apuesta de voluntad política por López Obrador en relación a ello, determinante para la 4T. Tenemos una apuesta, yo pienso que no va a pasar absolutamente nada, mi querido Vic. Ya pasó con el caso Lozoya, que el que tú decías que no iba a pasar, ya pasó y está pasando. Ojalá me tapen la boca, pero yo creo que va a terminar en una cosa por ahí que se archivará, pero bueno. Ojalá que... El optimismo contra el pesimismo.